Buenas tardes, mis queridos hermanos. Como cada miércoles acostumbrado, estamos nuevamente aquí en el aire, llevando un miércoles más de discipulado, una nueva vida en Cristo. Muy bien, entonces vamos a estar dando la oportunidad de que los hermanos se vayan conectando y vaya la hermana Ruth y poder pasar el enlace. Pero ya vemos ya que hay dos hermanos ahí conectados, así que recuerden estamos dando la bienvenida a una nueva vida en Cristo. La podemos encontrar el material en www.nuevavidaencristo.com, y ahí luce así como este documento que estamos enseñando. Ajá. Que realmente está muy excelente este estudio precioso, ¿verdad? Este material para discipulados. Así que bueno, recuerde que está en www.nuevavidaencristo.com y ahí puede conseguir todo este discipulado, lo puede bajar por internet o lo puede copiar por internet, y es una bendición verdaderamente para cada uno de nosotros. Así que bueno, una vez estamos más, ahí viendo como hay algunos ya que se están conectando. Sí, esperemos que los otros hermanos que están también por WhatsApp también se conecten. Exacto. Así que estamos ahí ahí a la hermana Lucy, a la hermana Miriam, y seguimos saludando a Rudy, que está allá arriba también, a todos los que van a ir entrando, a todos y a los que están entrando, estamos saludándoles. Y bueno, queriendo que pronto ya podremos estar tan pronto como este domingo próximo, ¿verdad? Vamos a estar ya en el nuevo templo, en la nueva casa que el Señor ha proveído para la familia de Davenport, aquí en nuestra comunidad aquí de Davenport, de la Iglesia Bíblica León de Judá. Así que vamos a tener un lugar precioso para adorar a Dios como Dios merece esa adoración, ¿verdad? Así que vengamos con corazones dispuestos y con todas las medidas que ya el pastor y Ruth se han encargado de decir. Pero una vez más reiteramos que si usted tiene gripe, si siente fiebre, tiene algún síntoma, por favor quédese en casa. Pero bueno, si no, pues venga y vamos a estar tomando todas las medidas allí en el templo. Exacto. Así que bueno, pues vamos a estar finalmente viéndonos todos, ¿verdad? Así que es una bendición que podamos compartir nuevamente. Y podemos ir viendo los temas que hemos ido venciendo. Sí, los temas que hemos ido venciendo. Ya hoy estamos en el paso número 5. Pero vamos a hacer una pequeña recapitulación. Exacto. Hemos estado aquí en Salvo. El primer paso. Fue el primer tema que dimos. Segundo tema fue seguro. Exacto, paso número 2. Tercer tema, victoriosos. El tema pasado, Señor de todo. Exacto. Y hoy estamos viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Estamos en el paso número 5. Hermoso, paso número 5, viviendo en el Espíritu. Así que es una bendición que podamos llegar a este paso, ¿verdad? Y poder estar aquí compartiendo acerca de esta porción de la palabra. Queremos hacer un paréntesis en este momento y orar por nuestro país, por las cosas que están aconteciendo hoy en día, y también unirnos al dolor de aquellos que están dolidos y de aquella comunidad que está siendo afectada, de aquella situación que se ha producido tan triste en este país. Y queremos que Dios ponga su mano poderosa, que al final haya una unión preciosa de amor y de hermandad, este país basado en los principios cristianos. Amén. Así que estamos verdaderamente dolidos con aquellos que están dolidos, pero también estamos rechazando todas aquellas actitudes de destrucción y todas aquellas cosas que están ocurriendo. Así que vamos a tener una oración para comenzar. Amén. Padre amado, Dios de misericordia, venimos delante de tu presencia pidiéndote por este país, Señor, precioso país que nos ha dado la bienvenida, Señor, y podemos estar aquí siendo de otra tierra. Oh Padre, y te pedimos que tú bendigas, Señor, este país, a las autoridades, y que seas con cada uno de nosotros, seas con aquellos que están pasando el dolor, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que todo esto que ha acontecido sea para bien, Señor, para que nos podamos unir todos en un solo esfuerzo, en un solo corazón, en una sola raza, Señor, y es la raza del amor de tu pueblo Jesucristo.
del pueblo de Jesús, la iglesia. Y nosotros hoy en día, Señor, ayúdanos porque tenemos un lugar importante para dar amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y amén. Y así, bueno, después de esta oración, les digo que debajo tienen un botoncito que dice share, significa compartir. Pues nada, hermano, toque ese botoncito y comparta la bendición de poder extender la palabra de Dios a todas las naciones, a todos los lugares, que llegue de esta manera el mensaje que hoy Dios quiere darnos para nuestros corazones, para nuestras vidas. Así que viviendo en el Espíritu. ¿Verdad? Viviendo en el Espíritu. Y como siempre comenzamos con 3 preguntas de rompehielo, que son las preguntas que vamos a ir contestando durante todo el estudio, ¿verdad? Al final usted podrá llegar a su propia conclusión. Y la primera pregunta es... Dice, ¿el Espíritu Santo es una fuerza de Dios verdadero o falso? La segunda, ¿el Espíritu Santo nos da conocimiento del pecado? ¿Verdadero o falso? Exacto. La tercera pregunta, ¿el Espíritu Santo habita en todos los hijos de Dios? ¿Verdadero o falso? Así que bueno, pues sea usted, saque sus propias conclusiones. Ya después cuando nos podamos unir podemos estar, si tienen alguna duda nos podemos ir más o sea, lo podemos salir de duda. Pero aquí a medida que vayamos haciendo el estudio vamos a ir, estas preguntas van a ser respondidas y usted va a poder sacar sus propias conclusiones. Así que la primera parte, la primera porción de este discipulado en esta noche dice que la obra inicial del Espíritu Santo, ¿cuál es la obra inicial del Espíritu Santo? Al ascender al Padre en el cielo, Cristo Jesús mandó el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para dar testimonio acerca de Él. Qué hermoso saber que cuando Jesús asciende al Padre, no nos dejó solos, no nos dejó huérfanos, como Él mismo dijo, sino que nos envió el Espíritu Santo, el que iba a traer el consuelo a los hijos de Dios para demostrarle la verdad, para hacer entender, dar el testimonio de Jesús. Así que en esta primera porción podemos leer este versículo que está en Juan 15, 26. Y recuerden algo, en lo que los hermanos vamos buscando Juan 15, 26, pues nada, va a estar respondiendo, este versículo va a estar respondiendo la pregunta número 1 del material. Y dice así, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que qué interesante que el Espíritu Santo, una de las funciones que tiene, de la primera función que tiene, es dar testimonio de Jesucristo. O sea que nadie puede realmente entender el testimonio de Jesús si el Espíritu Santo no se lo revela. Hay muchas personas que querrán entender la historia, que conocerán la historia, pero realmente entender al hombre de la historia, Jesucristo, eso sería solamente una obra del Espíritu Santo, el cual nos revela a nosotros pues el conocimiento de Jesús. Así que la primera pregunta dice, según Juan 16 del 8 al 9, ¿cuál es el trabajo que el Espíritu Santo realiza en los no creyentes? Así que vamos a ver cuál es en los no creyentes, cuál es el trabajo que hace el Espíritu Santo. A ver, si leemos ahí en la porción de la palabra en Juan capítulo 16 del 8 al 9. Dice, ¿qué es lo que dice? Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Juan 16, 8 y 9. También dice de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Eso Así lo está leyendo estoy leyéndolo aquí del versículo 16, capítulo 16 de Juan,
versículos 8, 9, 10 y 11. Exacto. O sea, no solamente estos dos versículos, porque aquí nos dice que el Espíritu Santo Bien. nos convencerá de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Exacto. ¿Verdad? De estas tres cosas nos convencerá. Y la primera dice que de pecado por cuanto no creen en mí. O sea que nadie puede creer en Jesús si no el Espíritu Santo no se lo revela. Da convencimiento El del Espíritu pecado. Santo realmente da el convencimiento de que yo soy una persona pecadora. Porque muchas veces uno dice, yo soy justo, yo soy buen hijo, buen padre, buen trabajador, buen ciudadano y todo eso. Pero se trata de que el Espíritu Santo es el que te haga entender que realmente nosotros somos pecadores, que llevamos en nuestra carne el pecado y que sea o de alguna u otra manera siempre pecamos. Entonces el Espíritu Santo es el que da el convencimiento. Muchas personas se creen perfectas porque no han entendido realmente lo que significa el pecado en su vida. Entonces es el Espíritu Santo el que se encarga de demostrarte a ti que eres una persona pecadora. Ahora, los hermanos que quizás nos estén sintonizando hoy por primera vez o que quizás no conozcan al Señor todavía, el Espíritu Santo es la tercera persona de Dios, es Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos al Espíritu Santo? ¿Cómo somos sellados por el Espíritu Santo? Porque quizás digamos, sí, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo trato de hacer el bien a todo el mundo, pero o soy cristiana porque creo en Dios. Pero es importante que nosotros al punto de partida, de tomar la decisión por Cristo, es decir, aquellos que recibieron al Señor como su Salvador, son los que son sellados por el Espíritu Santo. El ser sellados por el Espíritu Santo significa sencillamente que sobre nuestras vidas es estampado el sello de Dios que dice, Él es mi hijo. Y nosotros, cuando abrimos nuestro corazón, cuando recibimos a Cristo, somos llamados hijos de Dios. Y el ser llamados hijos de Dios es lo que nos hace portador, ¿no es verdad?, del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos convence de pecado. Es la persona de Dios en nuestras vidas que nos convence de pecado, que nos instruye, y es por eso que hoy estamos tocando este tema de vivir en el Espíritu. En el Espíritu significa cuando hemos recibido a Cristo. Es decir, es muy importante que lo primero que tenemos que hacer es tomar esa decisión de partida en nuestras vidas. Y por eso hoy también hay oportunidad para aquellos que no han recibido al Señor como su Salvador, pues nada, que abran su corazón a Dios. Exacto. También quiero hacer una acotación en este punto. El Espíritu Santo puede venir para convencerte de pecado. Ahora tú tienes que dejar que Él entre en tu corazón. Exacto. El Señor dice en su palabra, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él. Él es un caballero, Él no te va a forzar. No sé cuántas veces el Espíritu Santo puede estar tocando tu puerta y tú estás resistiendo al llamado del Espíritu Santo. Exacto. Si te dejas llevar y te dejas usar, el Señor va a abrir tu corazón y va a hacer la obra completa. Amén. Por eso hay un himno que dice, ven como estás, así, Amén, pecador. Y el Señor entonces hará esa obra completa. Él te hará convicción de pecado. Entenderás que realmente tú necesitas de Cristo. Amén. Para ser una persona correcta, al menos para ser una persona conforme a la plenitud de Cristo, ¿verdad? También dice que de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Lo que significa esto es que Jesús finalmente fue al Padre, pero Él nos dejó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a hacer entender cómo Jesús fue a la cruz del Calvario, allí murió por cada uno de nosotros, ¿verdad? Siendo Él justo, siendo Él sin pecado, y quien nosotros debíamos haber muerto en ese lugar porque merecemos el castigo de Dios. Sin embargo, Jesucristo vino por misericordia y por la gracia a morir en el lugar nuestro, y eso es lo que significa la justicia de Dios, y eso es lo que podemos entender a través del Espíritu Santo, es quien nos va a revelar todo ese conocimiento. Dice además, y de juicio, porque cuando el príncipe
de este mundo ha sido ya juzgado. Y lo que significa esto es que el Espíritu Santo nos va a hacer entender que las mentiras de Satanás, los juicios de Satanás son falsos, ¿verdad? Son falsos. En realidad Jesucristo, la justicia de Jesús, Él es abogado, es el que dice, este es mi hijo, este me ha aceptado a mí. Satanás, tú no tienes pacto con él. Exacto. Y entonces realmente ahí es donde viene a ser lo que significa esto que es de juicio, ¿verdad? El juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Exacto. Pero que Jesucristo nos ha dado a nosotros, nos ha liberado, nos ha dado la paz. Sí, debemos estar muy claros en esto, hermanos. Quizás hayamos recibido a Cristo, quizás somos hoy hijos de Dios, caminamos con el Señor, pero quizás el enemigo todavía nos trae a nuestra mente recuerdos que no hemos podido liberarnos, que no hemos podido perdonar. Y es importante que todo eso nosotros lo llevemos cautivo a la presencia de Dios en la cruz del Calvario, porque cuando Dios derramó su sangre en esa cruz, sangre preciosa, santa, ok, ya el Señor ahí saldó, como dijo, todo está saldado, todo está pagado, no hay ni una culpa sobre nuestras vidas que ya Dios, que Cristo ya no haya lavado en su sangre en la cruz de Calvario. Así que bueno, la segunda pregunta dice, el Espíritu hace nacer de nuevo a la persona que acepta a Cristo, ¿verdad? Para usted, ¿qué significa nacer de nuevo? Según Juan 3, del 3 al 8. Y ahí vemos a la historia de Nicodemo, un hombre que era fariseo y que conocía mucho de la Biblia, del Torá, del Antiguo Testamento. Y él conocía mucho de esto, pero realmente no entendía lo que Jesús le quería decir en aquella noche, porque él de noche fue a ver, estaba curioso de lo que Jesús estaba haciendo, ¿verdad? Y se apareció allí y dijo, vamos a ver qué dice respondiendo. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso está en Juan 3, del versículo 3 al 8. Así que para usted, ¿qué significa nacer de nuevo? Una nueva criatura, ¿verdad? Ha nacido del Espíritu. En la palabra en sí, la frase esta, nacer de nuevo, significa nacer de lo alto. Y cuando dice también que de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu, lo que significa esto es de la purificación. Agua significa en esta porción purificación y espíritu, ¿verdad? Y del Espíritu de Dios no puede entrar en el reino de Dios. Así que es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Cuando recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, cuando dejas que el Espíritu Santo comience a obrar en tu corazón y entonces te dé convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces tú vas a entender verdaderamente el significado de la vida eterna, de lo que Dios te ha dado, el regalo precioso, ¿verdad? De la presencia de Jesús con nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. Así que lo que es nacido de la carne, carne es, y de lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dijo, es necesario nacer de nuevo. Y quiero acotar en esta parte, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y esto significa que el Espíritu Santo no puede ser controlado o entendido. Es algo que para el mundo es locura.
Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y tú eras una persona que estabas en este mundo haciendo cosas que no tenías que hacer, cosas desagradables en este mundo, tu actitud, tu carácter, tu forma de ser, lo que hacías, pues entonces viene el Espíritu Santo, hay una transformación. Muchas personas no lo van a entender. Muchas personas, porque el Espíritu Santo es como el viento, no puede ser controlado. Él controla a la persona. Así que nos debemos dejar controlar por el Espíritu Santo. Nosotros a veces queremos llevar el control de nuestra vida, pero en realidad el Espíritu Santo es quien controla a nuestra vida, a nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra voluntad. Así que eso es lo que significa nacer de nuevo, es nacer de lo alto, es nacer a través del Espíritu Santo de Dios. Y recuerden que esta porción que hemos leído está respondiendo la pregunta número 2. Así que ya vimos lo que el Espíritu hace en el creyente, que hace en el momento de aceptar a Cristo. Exacto. Así que ve a la pregunta a continuación, la pregunta 3. Número 3. La pregunta número 3, que está basado en los versículos de 1 Corintios 12, del 12 al 13. Todos fuimos, y hay una rayita ahí, todos fuimos por el Espíritu Santo para formar parte de un cuerpo. Vamos a ver qué es lo que dice esa porción de la palabra. Recuerden, 1 Corintios, primera carta a los Corintios, versículos 12, del 12 al 13. Sí. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío o griego, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que lo que significa, lo que dice aquí en esta porción es una pregunta. Dice, según 1 Corintios 12, del 12 al 13, todos fuimos ¿qué? Bautizados por el Espíritu Santo para formar parte de un cuerpo, que es la iglesia. Qué hermoso. Aquí no se refiere al bautismo del agua, sino se refiere al bautismo del Espíritu Santo, que es cuando tú recibes a Cristo. ¿Cómo eres bautizado con el Espíritu Santo? Exacto. Cuando recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, eres sellado por el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Así que a partir de ahí ya todos nosotros pertenecemos como comunidad cristiana, pertenecemos al mismo cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así que esa es la respuesta. Así que el bautismo, y aquí aclara, con el Espíritu no se refiere al bautismo en agua, sino al hecho de que el Espíritu Santo nos hace miembros del cuerpo de Cristo, y esto es la iglesia, o sea, el conjunto de creyentes verdaderos en todo el mundo. Así que qué hermoso, ¿verdad? Sí, que hay una iglesia que está unida, pero que es el Espíritu Santo quien ha obrado en ella. ¿Okay? Qué hermoso, ¿verdad? Según Efesios 1:13, dice la pregunta: ¿qué sucede cuando alguien oye y cree en el Evangelio? Miren qué interesante esto. Wow, es interesante que es algo que está viniendo, que está escuchando, ¿no? Escuchando y creyendo. Son dos verbos aquí: oír y creer, ¿no? Así en el Evangelio. ¿Qué es lo que sucede? Según Efesios 1:13. A ver qué es lo que dice. Vamos a buscar aquí. Efesios 1:13. Aquí. Efesios 1:13. Ya vamos a ir buscándolo. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Recuerden, Efesios 1:13. Así que qué interesante. En él también vosotros, habiendo oído, esa es la primera cosa, oír. Sí. Acuérdense que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios, ¿verdad? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Evangelio es buenas noticias. Las buenas noticias de que tienes salvación, de que no estás perdido en este mundo, sino que tú puedes venir a Cristo y ser salvo, ¿verdad? No importa nuestra condición. ¿Salvo de qué? Del pecado, salvo de toda la concupiscencia, de todas las cosas de este mundo, y habiendo creído en él,
fuiste sellados por el Espíritu Santo. Tuvimos el sello después que creímos en el Señor Jesucristo. Ese es el verdadero bautismo que hace el Espíritu Santo. Es el sello del Espíritu Santo. Según entonces, vamos por la pregunta número 4. Ya es la que contestamos. No, esa es, sellados por el Espíritu Santo. Entonces dice, ser sellado, importante aquí, hay un acápite importante. Ser sellado con el Espíritu quiere decir que el nuevo Hijo de Dios es posesión segura de Dios desde el momento en que cree. Así que es identificado por Dios. Cuando eres sellado, tú eres identificado por Dios. Eres hijo de Dios. Y hay algo que nos distingue, y no necesariamente esa distinción no viene por una raza, por un color, por una condición, estatus social. Por un estatus social. Esa distinción viene por ese sello precioso que nos da el Señor cuando somos llamados hijos de Dios. Ese sello estampado en nuestra vida que dice que somos posesión de Él. Y es el Espíritu Santo morando en nuestra vida. Qué linda esperanza, ¿eh? Según Primera de Corintios 3:16. Vamos a leer Pregunta número 5. 3:16. ¿Qué es lo que dice acá? Dice, Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Qué interesante, mira la pregunta. La pregunta dice, el cristiano es templo de Dios y el Espíritu Santo vive en él, ¿verdad? Qué hermoso saber que el Espíritu, somos nosotros templo del Espíritu Santo. No es que lo tenemos guardado y lo vamos a usar, a tomar cuando lo necesitemos. No es que Él viene y se va. No, es que está en nosotros. Él habita en nosotros. Qué linda afirmación, ¿eh? Mira ahí, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Qué maravilla, en 1 Corintios 3:16. Bendición poder saber que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Qué cosa tan hermosa, qué privilegio, qué beneficio tan hermoso, ¿verdad? Poder saber que somos sellados por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Qué maravilla. Así que resumen de la obra inicial del Espíritu Santo. ¿Cuál es el resumen? Hay 5 cositas aquí que debemos aclarar. La primera es convence de pecado. La segunda, hace nacer de nuevo. La tercera, bautiza en el cuerpo de Cristo. La próxima, sella para siempre. Y la quinta, vive en nuestro cuerpo. Wow. Qué hermoso, ¿verdad? Puede leerlo ahí en su parte de resumen. Convence de pecado, hace nacer de nuevo, bautiza en el cuerpo de Cristo, sella para siempre y vive en nuestro cuerpo. Amén. Qué maravilla saber que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, ¿verdad? Ahora bien, la obra continua del Espíritu Santo, eso es el inicio, cómo el Espíritu Santo viene a nosotros, saber qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es bien importante, porque cristianos van a la iglesia, oyen hablar del Espíritu Santo, que por cierto, si vamos a hablar del Espíritu Santo podemos estar hablando, yo creo que 4 o 5 más discipulados, mucho más todavía, podemos hacer una serie del Espíritu Santo, pero en realidad es muy corto el tema. Pero bueno, vamos a ir a donde se pueda ir, ¿verdad? La obra continua del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra continua? Estaba diciendo que muchos cristianos van a la iglesia, pero no conocen verdaderamente cuál es el Espíritu Santo. Se les muestra algo acerca del Espíritu Santo, se les dice algo acerca del Espíritu Santo, pero hay que venir a la palabra de Dios para saber qué es lo que dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. Y muchos buscan ciertas experiencias que muchas veces no necesariamente tienes que tener una experiencia. Muchas veces con el conocimiento del Señor, dejando al Señor entrar a tu corazón, el Espíritu Santo comienza a hacer una obra en ti maravillosa y lo más importante de todo, un cambio verdadero, es un cambio genuino de conducta en tu vida, donde tú sabes que tú dices, ¿cómo es posible que yo hago eso? Hasta tú mismo te asombras cuando ves que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, cuando tú dices, ¿cómo es posible que yo actúe de esta manera si yo siempre actué de aquella? Y es porque el Espíritu Santo de Dios está obrando en tu vida, ¿verdad? Así que la obra del Espíritu Santo continua, ¿cuál es? ¿Qué prometió Cristo en cuanto al conocimiento espiritual según Juan 14:26? Él nos da conocimiento espiritual. Vamos a ver lo que dice Juan 14:26. Míralo aquí. Dice, mas el Consolador,
El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es interesante que tú sepas que cuando tú vas a estudiar la Biblia, por ejemplo, es bueno que usted ore primero. Es necesario que usted ore primero y le pida dirección al Espíritu Santo. Él es nuestro maestro. Dice la palabra que Él enseña. Ajá. El Espíritu Santo nos enseña, ¿verdad? Exacto. Dice, y cuando aquí como subtítulo habla sobre la obra continua del Espíritu Santo, recordemos que aquí en esta tierra sencillamente va a comenzar, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y somos sellados por el Espíritu Santo, comienza un proceso de cambio en nuestra vida, comienza ese proceso llamado santificación, santidad, que significa que cuando nosotros comenzamos a desgajarnos lo que pertenece al viejo hombre, a lo que nosotros pensábamos que quizás estaba bien, pero que a la luz de la palabra y a la luz del Espíritu Santo de Dios que viene y nos enseña, nos redarguye, nos instruye, bueno, sencillamente vamos a comenzar ese proceso de crecimiento en todo el aspecto de nuestra vida, el cual se llama santidad. ¿Y cuándo es que vamos a llegar a esa estatura, al varón perfecto? Sencillamente cuando nos encontremos cara a cara con el Señor, ahí va a ser consumado, va a ser terminado esa obra de santificación que comenzó cuando fuimos sellados por el Espíritu. ¿Qué significa? Que es continua, que está en movimiento constantemente. Nuestra vida espiritual está cambiando y estamos creciendo. Ahora, cuando nosotros dejamos y somos dejados guiarnos por el Espíritu. A veces Dios nos está mostrando algo y sencillamente la concupiscencia en nuestras vidas, esa carne se niega a ser moldeada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante que nosotros sepamos que hay un proceso de santificación que comienza desde el momento en que somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Así que bueno, lo que estamos en este momento es que Él nos enseña y nos recordará todas las cosas. Así que es importante que tú estudies la palabra de Dios y sabrás que en algún momento cuando necesitas esa palabra, el Espíritu Santo te va a dejar saber la palabra de Dios. Así que hay algo que nosotros debemos ser proactivos, el cual es en conocer de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, dejar, como hablamos la semana pasada, ser transformado nuestro entendimiento, ¿verdad? A través de la renovación de nuestro entendimiento, que es la palabra de Dios. Pero a medida que vamos estudiando la palabra de Dios, pues el Espíritu Santo se va a encargar de hacernoslas recordar en momentos determinados, cuando estás pasando por una prueba o tienes que hablarle a alguien o ministrarle a alguna persona, le vas a ministrar a través de una palabra de Dios que el Espíritu Santo te va a hacer recordar cuando tú estés en el momento de la necesidad. Exacto. Así que el Espíritu Santo es activo y nos ayuda a nosotros, como está en nosotros, pues nos ayuda a ministrar. Por eso cada uno de nosotros, yo considero cada uno de nosotros tiene su ministerio. Exacto. Usted como padre tiene su ministerio en su casa, como trabajador tiene su ministerio en su trabajo. Usted es una persona que va a estar aportando, ministrando de lo que el Espíritu Santo le ha dado a usted en el transcurso de su vida, como Él va haciéndole crecer. Así que dice que aunque somos cristianos, todavía somos débiles. Exacto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es verdad que eso pasa. Amén. Somos débiles a veces, ¿verdad? Y aunque somos cristianos, no somos invencibles, pero el Señor está con nosotros. Así que, ¿qué hace el Espíritu Santo para ayudarnos? Según Romanos 8, del 26 al 27. Vamos a ver qué es lo que dice Romanos 8, del 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que el Espíritu Santo en nosotros nos da, cuando estamos débiles, Él nos da el motivo como orar. Él ora dentro de nosotros, o sea, nos enseña a nosotros orar. Así que dice que gimen con gemidos indecibles, ¿verdad? Así que es interesante que muchas veces, yo no sé si usted siente a veces una cosa dentro de usted, una pesadez dentro, a veces que usted necesita orar.
Exacto. Y es necesario que si tiene una oportunidad, se arrodille en un lugar, O tome vaya a un un tiempo lugar, a solas o con tome Dios. un tiempo a sola ahí en su carro. Yo mi carro a veces lo convierto, como manejo gran parte Entonces, del día, en el lo santuario. convierto en el santuario. Porque estoy escuchando alabanza, estoy orándole al Señor constantemente. Se acuerda que la palabra de Dios dice orar sin cesar, y cuando tú estás débil, el Espíritu Santo es quien hace mira, deseos de orar, quien lo produce es el Espíritu Santo en realidad. Amén. Y cuando usted se acuerda de un hermano o se acuerda de una situación por la cual usted ora, usted está haciendo lo que el Espíritu Santo le está dictando dentro de usted. Porque como dice la palabra misma, la carne es débil, pero el Espíritu es fuerte. Y el Espíritu Santo nuestro, cuando estamos debilitados, cansados, agotados, deprimidos, o estamos que quizás no tengamos la fuerza necesaria, es el Espíritu Santo quien nos va a dar la fuerza necesaria para poder salir adelante. Y fíjate que es interesante el ministerio de la oración. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Gemir, orar. ¿Qué sabes por qué? Porque quiere que te comuniques con el Padre, no pierdas nunca la comunicación. Amén. Hoy en día lo que hay es falta de comunicación y de entendimiento, ya sea en un matrimonio, en la casa, en los hogares, con nuestros hijos que son de otra generación, que hablan otro idioma, que tienen otra cultura a la nuestra, y muchas veces nos separamos. Exacto. Y eso es lo que también pasa muchas veces con nosotros cuando nos enfriamos, nos separamos de Dios. Pero ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo pone en ti una carga, pone en ti un deseo, y ese es el gemido indecible, ¿verdad? Para poder, una pasión para poder orar al Señor y llegar delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Amén. Así que como dice Romanos 8:14, dice que el Espíritu guía al cristiano. Qué bueno que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y como Jesús dijo, no lo voy a dejar huérfano, yo voy al Padre, pero ustedes se van a quedar con alguien que es el Consolador, la tercera persona de la Trinidad, ¿verdad? Así que dice que el Espíritu guía al cristiano. Para ser guiado por el Espíritu Santo, el cristiano debe, según Efesios 5:18, ¿qué es lo que debe hacer el cristiano? Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice ahí? Efesios 5:18. Dice así. Efesios 5:18. Vamos a ver, dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Nos está mandando que qué debemos hacer. Dice que el Espíritu Santo guía al cristiano. Para ser guiado por el Espíritu Santo debemos ser llenos del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es una sola vez. Cuando usted vino, que estaba, ya no daba más en este mundo, y que dijo, déjame ir a las aguas y probar del Espíritu de Dios. Y bueno, vine a la palabra de Dios, el Espíritu al oír, recibí, después creí, el Espíritu Santo vino a mí, me convenció de pecado, de justicia, de juicio, y entonces después, posteriormente, viene lo que se llama la llenura del Espíritu Santo. Esa persona que dice, oye, fulano está en fuego, ¿verdad? Porque estamos ahí con el Espíritu, llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo puede ser muchas veces, puede ocurrir varias veces en tu vida. El bautismo solamente una vez, pero la llenura del Espíritu Santo puede ocurrir muchas veces en tu vida, y además es un mandato, es una orden. Sed llenos. Sed, dice la palabra, sed llenos del Espíritu Santo. Que no se embriaguen con vino, con lo cual hay disolución, pero sed llenos del Espíritu Santo. En medio de un mundo que está yendo viendo las cosas que están ocurriendo, todo esto usted puede mantener la paz, la seguridad, puede mantener el gozo. ¿Y por qué? Porque tiene el Espíritu Santo de Dios, y porque está lleno del Espíritu Santo de Dios. Deja que el Espíritu Santo de Dios llene tu vaso, llene tu corazón. Amén. Si usted llena un vaso de basuritas, Exacto. y le No, empieza a sí, echar sí. agua, Si la basurita está en el fondo y le empieza a echar agua, la basurita va a llegar al punto que va a salir. Haga el experimento en la casa, vamos a hacer como si fuera una homeschool. Va a hacer el experimento en la casa, coge un vaso y llénalo de basura, de tierra, de lo que sea, y póngalo debajo de la pila del agua, y deje que entre el agua, y llegará el momento en que toda esa agua va a salir, va a salir la basurita toda, y va a quedar el agua limpia, blanca, rebosada, ¿verdad? Pues está lleno de agua, pero usted debe ser así, deje que la basurita salga. Déjese llenar por el Espíritu Santo. Exacto. Y entonces cuando usted se deja llenar por el Espíritu Santo, abra la pila, vaya al Señor. Sea como se abra la pila, vaya con la palabra de Dios, orando al Señor, haciendo alabanza, reuniéndose con los hermanos, llamando a los hermanos, comunicándose con ellos. Sin apartarse de esa llama. Exacto, no se aparte Tremenda. de la llama, porque una
como él me recuerda ahora que de un carboncito Sí. con otro carboncito se puede producir el pueblo de Dios. una llama, una hoguera, ¿verdad? Qué Y eso es lindo. lo que hace el Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Ahora, Amén. según Gálatas 5:16, ¿qué más debe hacer el cristiano, verdad? Dice así. Para ser guiado por el Espíritu Santo. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que lo que dice Gálatas 5:16. 5:16, para que recuerde bien de eso, ¿verdad? No satisfagáis, anden en el espíritu, dice. Es lo que hay que hacer, andar en el espíritu, es andar en las cosas del Señor. No satisfagáis los deseos de la carne. Pablo decía que eso que él quería es lo que hacía y no lo que... Exacto, el mismo Pablo decía en Romanos 7, ¿no? Que lo que quiero hacer, eso no hago, y Pablo tiene un dilema grandísimo ahí, que al final y al cabo dice, ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. Así que nosotros sabemos que hay dilemas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Hay dilemas a veces en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, pero lo que debemos hacer es ser guiados por el Espíritu Santo, ser verdaderamente a seguir al Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, ser lleno del Espíritu Santo o andar en el Espíritu Santo quiere decir que el cristiano es controlado y guiado por él. Y esto se demuestra por el fruto mencionado en Gálatas 5:22-23. Vamos a ver Gálatas 5:22-23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Fíjese que muchas veces la persona a veces dice, he oído decir los frutos del Espíritu Santo, pero aquí claramente dice más el fruto del Espíritu Santo. Haga la idea que es un racimo de uva. Ajá. Y en ese racimo de uva hay diferentes uvas y cada uva tiene un nombre. Exacto. Y cada nombre uno es amor, gozo, el otro es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué pasa? Que muchas veces decimos, no, sí, yo tengo amor y gozo, pero me falta la paz y la paciencia y la benignidad. Quizás tenga un poquito de bondad, a lo mejor un poquito de fe, pero en realidad no es así. El fruto del Espíritu Santo es completo. Es todo este paquetico completamente, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Todas estas cosas verdaderamente es el fruto que da el Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, produce todo este fruto, ¿verdad? Exactamente. Así que es verdaderamente maravilloso, muy poco para poder estamos ahí apurados para poder no queremos tomar tanto decir tiempo. todo lo del Espíritu Santo, pero realmente exacto. no vamos a poder decirlo todo. Así que, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? Tiene allí un cuadrito que dice, aquí estoy, Señor, y dice, al darse cuenta que ha pecado, confiese a Dios, no espere que se acumule el pecado. Además, es necesario aceptar por fe el perdón que Dios le ofrece. Y hay una cita bíblica. Y hay una cita bíblica en 1 Juan 1:9, ¿verdad? Así que dice también presentarse a Dios es la otra cosa que debemos hacer. Permita que el control de su vida sea sometido a la voluntad de Dios, ¿verdad? Vea la oración al final de la lección. Hay una oración al final en la parte de atrás de las lecciones. Ahora dice, por fe apropiese de la llenura del Espíritu Santo, o sea, crea que Él le está controlando. Comience a actuar y a vivir de acuerdo con esa fe, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos controle a cada uno de nosotros, nos llene, nos dé el convencimiento, ¿verdad? De pecado, de justicia y de juicio. Y dice, vamos a terminar con el resumen. El resumen de la obra del Espíritu Santo en el creyente es, ¿qué? Dice, enseña al creyente, intercede por el creyente, guía al creyente, llena al creyente, glorifica a Cristo. Y glorifica a Cristo. Wow. Así que eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Hemos ido a vuelo de pájaro poco. Hemos podido hablar del Espíritu Santo, hay mucho que hablar de él, pero hemos entrado más o menos en las partes que hemos podido tocar, ¿verdad? Que es una bendición poder saber que el Espíritu Santo está en nosotros. Muy ¿verdad? importante para poder recordar nuevamente, ya vamos por el paso número 5 de este material llamado Una Nueva Vida en Cristo. Si alguno de ustedes, mis hermanos,
no tienen material, pues se puede comunicar con nuestra hermana Ruthie y el pastor Jorge Luis Rodríguez Calderón, y ellos pueden asistirle con el material. Así que no se prive de tener este material, que es una bendición, y puede irlo haciendo en sus devocionales, algo bien bueno para ir escudriñando la palabra. Así que vamos a terminar en oración. Vamos a pedirle a Eni que termine en oración. Señor y Padre Santo, te alabamos y te glorificamos en esta noche, Padre, y te damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso de poder compartir tu palabra, de recibir tus enseñanzas, Señor. Te pedimos ahora que esas enseñanzas queden en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que podamos, Señor, ponerlas en práctica, Señor, y que sencillamente nos convirtamos, Señor, en esos hijos de Dios como agentes de cambio en este mundo que tanto necesita de tu amor y de tu paz, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor los bendiga. Dios mediante, nos vemos el domingo en la casa del Señor. Gloria a Dios, y ya saben. Así que muchas bendiciones, saludos a todos los hermanos y al pastor y a Ruthie. Y no pierdan la sintonía del próximo miércoles. Nosotros continuamos en esta plataforma. No se olviden de sintonizarnos todos los miércoles a las 7:30 con el discipulado Una Nueva Vida en Cristo. Y el próximo tema va a ser Dios me habla. Dios me Así habla. que vamos a estar gozándonos en esta oportunidad también. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Tengan ustedes un lindo jueves, un precioso viernes y un estupendo fin de semana. Nos vemos el domingo.